Bienvenidos al último tema de la composición química de los alimentos. En este caso vamos a hablar acerca de los antioxidantes. Pues son un gran grupo de compuestos químicos que tienen un efecto, como su nombre lo menciona, de prevenir la oxidación o minimizar esos daños que son generados por procesos de oxidación, tanto en el alimento como en nuestro organismo. Recuerden que siempre en esta clase le damos la visión de el alimento desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista tecnológico, porque justamente forma parte de lo que estamos aprendiendo en esta materia, tecnología de los alimentos. Pues estos compuestos este efecto antioxidante está asociado a los pigmentos que se encuentran en muchas frutas y hortalizas. En este caso, los alimentos de origen vegetal, como este grupo, frutas y hortalizas, fíjense que no mencionamos, por ejemplo, a los cereales, que también son alimentos de origen vegetal, o a algunas raíces o tubérculos, porque sus contenidos o soportes son menor. En este caso, estas son las frutas y las hortalizas, las reinas del aporte de compuestos antioxidantes. Podríamos mencionar clorofilas, carotenoides, flavonoides en general. Ahora, recordando cómo actúan los antioxidantes, vimos en lípidos que en este caso por producto de la oxidación en un tejido o en nuestro cuerpo, se forman radicales libres, que son esos compuestos, esas moléculas que están desestabilizadas porque perdieron un electrón. La pérdida de ese electrón le da inestabilidad y lo convierte en una molécula reactiva. Entonces, para completar eso que ha perdido, comienza en esa búsqueda de esa molécula para complementarse, a buscarla de otras fuentes, de otras moléculas, ¿sí? Causando entonces un daño por oxidación. Cuando se agrega antioxidante o cuando se consume antioxidante, estos compuestos tienen suficientes electrones para donar y darle entonces estabilidad a ese compuesto, y de esta manera incluso ellos se oxidan, pero su efecto, digamos, de toxicidad es muy, muy leve. No es igual que el efecto del radical libre. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acerca de algunos de estos pigmentos que han sido los más estudiados, de los que más tenemos datos, como por ejemplo el caso de las clorofilas. Ya sabemos que tienen una función y una importancia en la fotosíntesis, ¿no? En la producción de carbohidratos, dióxido de carbono y agua. Muy bien, y son de color verde, están presentes en los cloroplastos, en las células de los vegetales. Y ellos también fíjense que recordemos que muchas veces estos compuestos que son beneficiosos para la salud, ¿ok? O en su efecto en el alimento, también ellos son sensibles, es decir, no quiere decir que porque den este efecto favorable ellos no se degraden. Por eso tenemos que conocer cuáles son las condiciones que los afectan y nosotros también tratar de controlar esas condiciones, lo que está en la mano de la persona controlar para reducir ese nivel de deterioro. En el caso de los carotenoides hablamos de una cantidad de pigmentos y compuestos que van desde el color amarillo, naranja hasta el rojo, y se encuentra por supuesto en diferentes fuentes. Hay diferentes tipos de carotenoides. Digamos que los más estudiados han sido el grupo de los carotenos, beta-caroteno, alfa y beta-caroteno, y el licopeno. ¿Sí? Ellos son liposolubles, es decir, son solubles en grasas y son resistentes al calor, a los cambios de pH, pero son sensibles a la oxidación. Todos los antioxidantes son sensibles a la oxidación, entonces hay que
protegerlos también del el oxígeno. ¿Okay? Algunos de estos contenidos en alimentos, los carotenoides mayoritarios son, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, alfa y beta caroteno. Podríamos ver el licopeno en el tomate, la luteína en el melocotón, etc. Ahora, los flavonoides también son un grupo grande de compuestos fenólicos que han sido ampliamente utilizados por su alto poder antioxidante y mejoras a la salud. Podríamos mencionar como características que son solubles en agua, que tenemos varios tipos como las antocianinas, que son moradas, azules y rojas de las uvas, las moras, las fresas, las antocianinas amarillas provenientes de la manzana, y también están en este grupo los taninos de la uva, café y cacao, que también tienen por supuesto asociación a esa capacidad antioxidante. Aquí podría mencionarles un par de compuestos de estos flavonoides que ampliamente utilizados, como las catequinas, que están presentes en el té verde, y las isoflavonas, que están presentes en la soya, que se utiliza también incluso la isoflavona como una alternativa vegetal para terapia hormonal en mujeres en el periodo de menopausia. En general, las vitaminas, estamos hablando de estos pigmentos, ¿ok? Que son esos compuestos que dan ese color azul, rojo, amarillo, naranja, etc. Pero también las vitaminas, como la vitamina A, E y la C, son de todo este grupo las que tienen esa o exhiben esa acción protectora o antioxidante. Bien, entonces también es interesante voltear la mirada, si estamos hablando del consumo, hacia alimentos que sean buenas fuentes de estas vitaminas. Aquí es bien importante comentar que existe un programa como este, hay otros, pero este es uno de los más aplicados a nivel global, que se llama 5 al día. Y es un programa institucional, que es una ONG, en la que se fomenta la importancia del consumo de 5 raciones de frutas y hortalizas al día. Y también la invitación es a que esas 5 raciones estén conformadas por diferentes colores. Y cuando se ve los beneficios que hay en la salud de adoptar y de aplicar en nuestro día a día de este tipo de prácticas, te das cuenta que no necesitas gran cantidad, porque una ración puede ser, por ejemplo, una naranja, una banana, ¿sí? Un trozo de brócoli pequeño. Allí ya tienes 3 raciones de 5. ¿Sí? Entonces, la invitación es a ver y a incorporar colores y variedad de estas frutas y hortalizas, sobre todo su consumo fresco, crudo, es decir, la recomendación sería, una de ellas, migrar de tomar jugos de frutas a comer la fruta completa. ¿Ok? Esto lo podemos conversar en clase para no extenderme tanto en esto. Vamos a hablar acerca de algunos colores. Esto es precioso porque hay compuestos bioactivos que están asociados a cada uno de estos, incluso estos colores, y otros compuestos que están presentes en esos alimentos que exhiben esos colores. En el caso de alimentos que están en esas tonalidades de morado, azul, contienen antocianos o antocianinas, que son unos potentes antioxidantes, ¿no? Y los encontramos desde las berenjenas, las uvas, las moras. Aquí los arándanos son unos de los alimentos que mayor contenido de antioxidante tienen y son más recomendados. El grupo de los alimentos de color verde, color rojo y naranja, contienen betacarotenos y licopenos en general, que están asociados también a la reducción de cáncer, a la mejora del sistema circulatorio, cardiovascular, etc. Y
tenemos entonces todas estas fuentes de alimentos que exhiben ese color y en consecuencia está presente ese pigmento. En el caso de los alimentos de color verde, en general, aquí menciono que contienen glucosinato y luteína, pero recordemos que básicamente la clorofila, es un antioxidante, tiene efecto antioxidante. Aquí podemos mencionar entonces desde el brócoli, espinacas, etcétera. Y voy a hacer un pequeño paréntesis por si se me olvida comentar esto en clase. Pero hay una moda con este asunto de los jugos verdes y los detox, es decir, desintoxicantes. Ok, ¿cuál es la ventaja? Si se consume un jugo en el que hay frutas y hortalizas que son buenas fuentes, estás dándole un aporte importante a tu cuerpo. ¿Sí? El verde ya contiene clorofila y ya sabemos que tiene un efecto antioxidante. Ahí podríamos decir que vamos bien. Sin embargo, ¿cuáles son los otros ingredientes que forman parte de ese jugo? Detox. Ya voy con el detox. Entonces, es naranja, es jugo de naranja. Es natural, es comercial. Si es comercial, no estás haciendo nada. Si es natural, no creas que estás haciendo mucho. ¿Por qué? Porque en un jugo, para tú tener un vaso de suficiente jugo de naranja, estás incorporando el zumo, el jugo de al menos 4 naranjas. Ahí no hay consumo de fibra, sino directamente de azúcares. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Yo diría, bueno, incorpora este tipo, no es que no se deban tomar, sí lo puedes hacer, pero también depende de esos ingredientes que están formando parte de ese jugo. Eso lo podemos conversar en clase. Ahora, lo detox es realmente un mito, porque nuestro cuerpo es tan sabio y perfecto que tiene sus mecanismos para desintoxicar. La desintoxicación no se va a acelerar o a promover por el consumo de un color o de un tipo de alimento. Se da cuando el cuerpo está realizando todas sus funciones vitales de la manera adecuada. Es decir, hay un metabolismo y hay un organismo sano. Todos los órganos están funcionando como deben funcionar y como parte de todo ese funcionamiento está la excreción o la eliminación a través de la orina, heces y sudoración de esas toxinas. Entonces, es importante entender realmente qué es lo importante, ¿sí? Valga la redundancia, qué es lo que realmente tiene un efecto en lo que nosotros estamos buscando para mejorar nuestra salud. Ahora, los alimentos de color blanco también, no porque hay ausencia de color, y estos son blancos, no tienen compuestos bioactivos. Fíjense que hay compuestos como la alicina, que tienen un poder antioxidante enorme y están presentes, por supuesto, en las coles, las cebollas, ajo, etc. Este grupo de alimentos que van de los amarillos a anaranjados, que tienen también beta-caroteno, que es provitamina A, contienen vitamina C, potasio, ácido fólico, y son todos estos alimentos. Incluso hay que mencionar algo, mientras el color sea más intenso de esto, es decir, no es lo mismo o no es igual la cantidad de licopeno en un tomate que no sea tan rojo como en uno que tenga un color rojo intenso. Mientras más intensa la tonalidad de ese color, se asume, y es así porque lo ha demostrado el análisis de alimentos, de que está presente entonces una mayor concentración de ese pigmento, y si es consumido, por supuesto, va a tener una mayor cantidad en el aporte en la nutrición. Bien, ahora, como resumen, podemos mencionar o recordar la importancia nutricional de los antioxidantes para contrarrestar los efectos de la oxidación y de estos compuestos como los radicales libres en el daño a las células, por ejemplo.
que las frutas y hortalizas presentan entonces esas fuentes en los alimentos que tienen una gran variedad de antioxidantes, y esto nos invita también a variar y diversificar el consumo de estos alimentos. Sabemos que ayudan a contrarrestar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, cáncer, hipertensión y otras. Tiene la importancia también de incluir los colores en las dietas, porque sabemos que cada pigmento, cada color está asociado a un efecto beneficioso a nuestra salud, recordando la recomendación de este programa 5 al día. Que es el que justamente menciono en este momento, y esto se ha fomentado a nivel de instituciones, escuelas, para poner de una manera práctica y que las personas entiendan que no requieren incluso de comprar una gran cantidad de estos vegetales, sino de seleccionar qué puedes incorporar a tu plato de comida, que a lo largo del día tú consumas al menos 5 porciones de frutas y hortalizas de diferentes colores, para que esto entonces te dé un aporte de nutrientes, de compuestos fitoquímicos, de, por supuesto, agua, fibras, vitaminas, minerales, que van a dar un efecto beneficioso a tu salud. Y ahora, como terminamos también esta sesión de composición nutricional de alimentos, vamos a preguntarnos, ¿sí? O vamos, en este caso, vamos a evaluar este tema de una manera diferente. Les explico rápidamente. Vamos a buscar un artículo científico que esté relacionado con algún antioxidante, es decir, por ejemplo, un artículo científico acerca del licopeno o de la luteína o de la alicina. Vamos a revisar entonces que esa publicación científica sea de al menos 5 años hasta la fecha, y vamos a utilizar las normas APA para citar la referencia bibliográfica. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a compartir esta información científica en redes sociales. Entonces, vamos a escribir un post que sea sencillo para entender, para público general, pero que va a tener esa información, que no la estamos sacando de una revista de dietas o de moda, sino que viene de un estudio científico, y vamos a mostrar de manera sencilla cuál es la aplicación y el resultado de estos valores de antioxidantes en los alimentos. De todas maneras, en clase les doy mucha más explicación de esta modalidad de esta evaluación que vamos a llevar a cabo, y por supuesto entonces nos estamos viendo en clase. Hasta la próxima.